¿Qué hicimos la clase pasada? ¿Se acuerdan? Balance general. Efectivos, hablamos de ellos. ¿Cómo se llaman? ¿Qué son esos? Son estados financieros. Sé que la compañera de nosotros con los estados financieros. Un tercer estado financiero y algo balance general. Estados de resultados, flujo de efectivo, balance, resultados, que vamos a quedar 4 aquí para efectos de la clase. Ay, perdón. No, es que hay distraer, pues nada nos tiene que decir. Y justamente en la clase pasada me preguntó eso, el que no se usa, pero no me acuerdo. Y luego, tiene un nombre bien. Sí. Estado de qué trataba. Platicamos que el balance general es como la estructura que te permite recuperar tu empresa, activos, pasivos y capital. Del otro lado, ¿qué tenemos? Hay otro estado financiero importante. Estado de resultados es el que te mide los resultados, la rentabilidad de tu negocio. ¿Okay? ¿Pero cómo se llama en sí, profe? Balance general, estado de resultados, los estoy repasando. ¿Quieres que comparte internet? Balance general, estado de resultados. Quedamos que el balance general era a una fecha determinada, ¿se acuerdan? Es acumulado por el lado del acumulador de la empresa. ¿Ok? El estado de resultados era de una fecha determinada a una fecha determinada, o sea, era un periodo. Veamos, el balance general es una película de la empresa, perdón, el balance general es una fotografía de la empresa porque la tomas al momento. El estado de resultados es un video, es un periodo a otro. Flujo efectivo era muy importante porque es lo más necesario en una organización, el dinero, fue para lo que se creó la empresa, para generar dinero. Y el estado de flujo efectivo nos va a decir si la empresa está generando flujo suficiente o cuáles son las fuentes de ese flujo. ¿Okay? Entonces ya tenemos 3. El cuarto, ese que le dicen a los compañeros que está bien raro y casi no se utiliza, es el estado de cambios o el estado de variación y cambios en capital. El estado de cambios en capital. ¿Okay? Ese que te dice cómo están variando las cuentas del capital contable dentro del balance general. Ese nomás necesitamos conocerlo. Estado de cambios en el capital. O estado de variaciones del capital contable. Lo abrevian como EVCC. Pero bueno, aquí para la clase y es pregunta de examen, nosotros solamente tenemos que aprendernos qué es el estado de cambios en el capital. Son esos 4 estados financieros. ¿Qué son cada uno? O sea, sí, preferentemente, ¿verdad? Pero aquí en la clase, pues, solamente que sepas cuáles son los estados financieros. Ya lo demás queda ahí a su conciencia. ¿Ok? Entonces, bueno, eso fue parte de lo que platicamos. Hablamos de las normas de información financiera, que son las que regulan los estados financieros. Y nos dicen cómo se elabora un estado financiero, porque esto es importante para tener estandarizada la información, para que puedas comparar el estado financiero de tu empresa con el de otra empresa, sino cada quien haría su contabilidad como le da su gana. ¿Okay? Y por último, para el RECOP, que era lo que estábamos viendo también, que es muy importante la contabilidad, porque es esa materia prima que nosotros los financieros utilizamos para trabajar básicamente análisis financiero, razones financieras, análisis porcentual, vertical, horizontal, como ustedes lo conozcan. Entonces es muy importante esa parte. Muy bien, no hay que dejarlo de lado, lo vamos a ver durante todo el semestre. Aquí en la clase todo se va ligando, ¿sí? Y dentro de estados financieros del tema, ya entrando un poquito más a finanzas, eso fue como para poner el precedente. ¿Qué indicadores financieros conocen ustedes? O sea, ¿qué indicadores? Dicen, oye, aquí están los estados financieros de mi empresa. Necesito tu Bla que me digas si mi empresa es rentable o no. O sea, si está haciendo negocio o no. ¿Qué indicadores financieros conocen ustedes? Es su primer día como analistas financieros en Alchutra. Está aquí lo del corporativo. Está muy bonito el edificio, por cierto. ¿Qué harían? Oye, necesito que evalúes esta unidad de negocios. Este negocio aparte que vamos a comprar. Para ver si es negocio o no. En tu caso, compañero, ¿qué es lo primero que harían? ¿Cómo que revisarían? Pues Yo. el balance, ¿no? Y los estados de resultados en general. ¿El balance? Bueno, el balance general que revisaría, pues, si tiene efectivo la mejor.
La utilidad viene la utilidad acumulada, la utilidad de ejercicios anteriores viene el balance, ¿ok? Del estado de, adelante. Del estado de resultados, por ejemplo. Bueno, yo lo que vería es qué tanto tiene de activos, qué tanto tiene de deudas para ver qué tanta utilidad es lo que, con la que cuenta. Si es rentable. ¿Qué tanto tiene de deudas? ¿Qué tanto tiene de activos? ¿Ok? Claro, o sea, el apalancamiento, por ejemplo. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Alguien más? ¿Qué más me diría? Las ganancias por periodo. Las ganancias por periodo, visto como ganancia utilidad neta. Puede ser y también como a corto y a largo plazo. A corto y a largo plazo, las utilidades netas. ¿Asentido? ¿Está de acuerdo? Sí, ajá. Ok, con la utilidad neta. Entonces, platicamos la clase pasada que el tema contable hay que separarlo un poco del financiero. Por ejemplo, el que tenemos nosotros más plausible, pues es la utilidad neta, ¿no? Oye, ¿cómo sé si este negocio es negocio? Tengo que estar resultado, me está quedando utilidad, ¿sí o no? ¿Qué decíamos de esa utilidad? Que se puede hacer dos cosas nada más con la utilidad neta del estado de resultados. La primera era reinvertirla. Y la demás, pues repartirla en dividendos. Se reparten dividendos. Entonces, si se fijan, ya esa utilidad neta ya está lavada por todos los gastos, todos los costos, los intereses, los impuestos de la organización. Es un indicador muy contable. ¿Por qué? Vamos a ver a continuación, lo que está arriba de esa utilidad neta nos puede a nosotros sesgar o no el análisis. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo una empresa que está endeudada y otra empresa que no está endeudada y yo las quiero comparar utilizando la utilidad neta? En ese estado de resultados yo voy a descontar de la empresa endeudada muchos intereses y de la empresa que no está endeudada no voy a descontar intereses. Una va a tener una utilidad más grande que la otra. Sí está siendo más rentable a nivel de utilidad neta, pero si yo quiero saber si es negocio, la utilidad neta no me lo está diciendo, porque esta está sesgada por la cantidad de deuda que tiene la empresa. Lo que tú quieres medir es la capacidad de generación de flujo de la operación, porque son dos empresas similares, las dos se dedican a vender bienes como al súper. Entonces comparas al súper con otra empresa y la otra está endeudada, la utilidad neta está viciada, va por ahí. Entonces tenemos que encontrar una métrica financiera que nos sirva para comparar mismas empresas de mismos rubros sin tomar en cuenta cosas externas como por ejemplo la deuda. ¿Alguien conoce algún otro indicador? Igual. El WACC es el costo del capital, es el costo de capital promedio ponderado. ¿Quién se lo enseñó, compañero, el WACC? Me acuerdo de haberlo visto en una clase. Ajá, bueno, entonces. En la de finanzas 1, finanzas 2, que es Economía financiera y evaluación de empresas. Evaluación de empresas. Entonces ya viene usted con los conceptos un poco masticados. El WACC es el costo del capital. Va a haber 1 a 2 sesiones, inclusive hasta 3 dedicadas al WACC. El WACC es el costo de ese lado derecho del balance. ¿Cuánto te cuesta la deuda y cuánto te cuesta el capital? Porque nada es gratis. Entonces el WACC es la combinación. Es un costo. Va más o menos por ahí. ¿Alguien, levante la mano, ha escuchado alguna vez hablar del EBITDA? ¿Aquí en la escuela? ¿No? Pues bueno. Séptimo semestre, ¿no nos los han enseñado, sí o no? Sí, sí me acuerdo de haberlo escuchado, pero Yo lo escuché con Adair, me Con metí en Adair. la clase, que no ni de miedo, pero estaba hablando así, Sí. no me acuerdo. Muy buen profesor, a mí de los mejores 3 profesores aquí en la facultad. Sí, cuál tuve clase con él. ¿El EBITDA? Sí, de hecho lo escuché con el tiburón, Lilia se llama, Ah, ok, en Santana, órale. y lo explicaba. Son beneficios antes de intereses e impuestos de despreciaciones y La amortización. amortización, exactamente. Y Vamos eso a ver. es para, pues él explicaba cómo evaluar una empresa y aquí daban los indicadores y que pues con eso se apoyaba para Ok. ver cuánto valía una empresa. Exactamente, él lo hacía para evaluar la empresa de cierta manera. Ajá, o sea, a veces que marca, posicionamiento, cosas externas, bueno, no externas, pero para poder saber Ok, cuánto vale una empresa. ok, de acuerdo, es una métrica de evaluación de empresas, que ese sería el formato de los múltiplos que también vamos a ver aquí en la clase. Entonces, el EBITDA, nomás 2 personas, 3 personas nos lo han enseñado, perdón, lo han visto en las clases, está bien, o sea, todas están a tiempo. Este es el indicador financiero más importante que existe. ¿Ok? O sea, allá afuera es el indicador número 1 para todas las empresas. Es el indicador financiero por excelencia, es la razón financiera por excelencia. Entonces vamos a dar una repasada aquí, preparamos una presentación específicamente para este tema, por eso es muy importante.
De aquí en la sesión les comentaba que de las clases, en particular de esta, no sé, de 100 cosas que vamos a ver, en un mes se les van a olvidar de que salgan 50, y luego a los 3 años ya se van a acordar de 10 y al final de 5 cosas nada más. Esta es una de las 5 cosas que yo quiero que se lleven en esta clase. Así que bueno que asistimos todos y vamos a platicarlo. Más adelante por favor con la presentación. Ok, como bien nos decía la compañera, ¿qué es el EBITDA? Traducido de sus siglas, aquí también se los pueden enseñar como la UAI o la UAFIRDA. Es como he visto que algunos profesores lo manejan aquí en la facultad. La UAI o la UAFIRDA. Al final del día, ¿qué es? Son las utilidades antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Si yo lo quiero hacer todavía más sencillo y no quiero escribir tanto, no quiero quedarme en mi pluma escribiendo todo eso, puedo poner utilidad de operación más depreciación y amortización. Es lo mismo. Utilidad. Utilidad de operación más depreciación y amortización. Esa es la fórmula rápida. ¿Okay? Es lo mismo que esto, ahorita vamos a ver por qué. Porque se dice que antes, o yo se los digo como que se lo sumen. Utilidad de operación más depreciación y amortización. Muy bien. Entonces, bueno, aquí el concepto del librito, que lo deben saber, es el indicador financiero más importante que existe, pero a su vez, adivinen qué, no hay una norma contable que lo define. Si ustedes se van a las NIF, con una I, que son las normas de información financiera, son las mexicanas, no lo van a encontrar. Si se van a las NIF, que son las normas internacionales de información financiera, tampoco lo van a encontrar. O sea, no hay que lo defina como tal. La contabilidad no lo define, la norma no lo define. Y eso a su vez el indicador financiero más importante que existe. Entonces esto puede resultar un tanto irónico, pero ahorita vamos a ver por qué. Como tal, mide la capacidad de la empresa de generar beneficios económicos a través de su operación. O sea, yo me quedaría con eso. Es lo que nos dice si operar nuestro negocio, vaya, está haciendo negocio. ¿Ok? Es lo que queremos ver. Vamos a darle, por favor. Es la siguiente. Y bueno, esto nos da una medida estándar de la capacidad de la empresa para generar ingresos operacionales. ¿Qué son ingresos operacionales? Es el estado de resultados, que son ingresos o ventas, quitamos costos, quitamos gastos, y ¿qué queda? ¿Cómo se llama esa utilidad? La utilidad después de costos y gastos. ¿Alguien se acuerda de un estado de resultados? ¿Cómo operacional? Sí, la utilidad de operación. Sí. Sí, tenemos nosotros ventas y ahora le quitamos los costos, es la utilidad bruta, le quitamos los gastos y queda la utilidad de operación. A esa utilidad se está refiriendo. ¿Okay? Entonces, a nosotros evaluar a ese nivel, sin bajar más hasta la utilidad neta, podemos comparar diferentes empresas. Vamos a ver por qué. Adelante, por favor. Muy bien. ¿Cómo se calcula? Aquí le damos siguiente, por favor. Tenemos este estado de resultados con los que ustedes ya conocen. O sea, ahí no tienen pierde. Es el que estuvimos revisando en la clase pasada. Tenemos costos de 40, por lo tanto utilidad bruta de 60. Esto ya lo sabemos. Gastos de 30, entonces nos quedan 30, utilidad de operación. ¿Okay? En esa es la que hay que fijarnos. Después ya intereses, utilidad antes de impuestos y utilidad neta. Financieramente, esta a nosotros no nos interesa, para lo que estamos viendo aquí el tema de la clase de la EBITDA. ¿Por qué? Porque esta viene sesgada por los intereses que dependen de la deuda, del nivel de deuda que tengas, y los impuestos que dependen de tu estrategia fiscal, o de tus complicaciones fiscales, o del país inclusive en donde tributas. ¿Alguien sabe? Bueno, ahorita platicamos de los impuestos. Entonces, utilidad neta de 14, utilidad de operación de 30. Siguiente. ¿De dónde sale el EBITDA? Le tienes que sumar la depreciación y la amortización a la utilidad de operación, como ustedes lo estaban viendo ahí ahorita en sus apuntes. Utilidad de operación más depreciación y amortización, que tenemos 5 de cada uno. La depreciación, nosotros platicábamos también la sesión pasada, pues que es el desgaste de los activos por el uso del paso del tiempo. ¿Okay? Entonces es ese beneficio que tú tienes de esta depreciación, poderla meter acá en el costo o en el gasto. Y la amortización es lo mismo, pero de los bienes intangibles. ¿Okay? Los bienes tangibles, tenemos la depreciación, se va depreciando el auto, se va depreciando el mobiliario. Para los intangibles es la amortización. Estos están restando aquí, o sea, estos forman parte del gasto. De los 30 traigo 5 de amortización, en los costos de 40 traigo 5 de depreciación.
O sea, es un costo, es un gasto, eso no se nos olvide. ¿Ok? Para sacarle EBITDA, utilidad de operación y le sumamos estos dos. ¿Sí? Por lo tanto, ¿de cuánto sería el EBITDA en este caso? Utilidad de operación 30 más 5 más 5, 40, ¿verdad? Casi siempre nos dan 40 y es el EBITDA. Primero se los explico así el cálculo para que lo vean de bote pronto, o sea, de cómo es y de dónde proviene, y luego ya lo vamos a desintegrar. Vamos a ver el por qué se están sumando. Pero pues si este está diciendo que son gastos y costos, y yo quiero saber si es negocio, ¿por qué a la utilidad le estoy sumando un costo y un gasto? Pues de entrada no hace sentido, ¿verdad? Del todo. Entonces vamos a ver por qué. Bueno, ¿por qué estamos nosotros no tomando en cuenta los intereses? Se fijan, llegamos hasta utilidad de operación, no nos interesan los intereses ni los impuestos. Estos intereses dependen de la cantidad de deuda que tenga la empresa, como les mencionaba. Entonces nosotros queremos ver la capacidad de generación de flujo de negocio. Les repito, quieres comparar al súper contra otra empresa que sea más o menos del mismo sector. ¿Qué se les ocurre? Esmart, que sea la competencia aquí directa. Yo no puedo confirmar ese dato, pero Esmart vende más que al súper, aunque ustedes no lo crean, aquí dentro del estado y en general. Nosotros aquí estamos muy acostumbrados, ¿no?, al súper, o sea, es lo que más hay. ¿Alguien sabe cuántos al súper hay en Juárez? ¿En Ciudad Juárez? Ninguno. Esa plaza no la puede tocar el súper, es de Esmart. Y en Juárez hay más gente y hay más dinero que aquí. Entonces, aquí sí hay Esmart, en Juárez también, aquí hay el súper, allá no hay el súper. Hasta en Monterrey, ¿Hay Esmart ya en Pero, por Monterrey? ejemplo, Smart, por ejemplo, en Torreón y Durango no hay Smart. Al súper tiene algunos, Al super sí tiene, sí no, tiene no bastante. tiene muchos, pues para que dimensionen el tamaño de Juárez. al súper creo que apenas lo abrí uno en Monterrey también. En Monterrey, ahorita tienen, creo que hay ahora Zacatecas, tienen un Fresh Market en Zacatecas. Durango. En Torreón también, sí. Sí, es lo más que han llegado y venden muchísimo a ambas empresas. Entonces, pues bueno, yo voy a comparar las dos. No son empresas públicas. No sé si sabían que el súper, por ejemplo, no cotiza. Se conoce como una empresa privada. A los dueños, en este caso, tenemos entendido que es una familia, por lo poco que sabemos. Entonces, es información que no es pública. ¿Sí? Nosotros estamos evaluando las dos empresas, nos llegan los financieros y resulta que el súper no tiene deuda y es Smart sí. Entonces, si lo revisas a nivel de utilidad neta, pues no te va a decir si uno es capaz de generar más lana que el otro, porque ya lo estás sesgando con la deuda, con los intereses. Y esas dos empresas se dedican a comercializar, y tú quieres saber cuánta lana queda por comprar y después vender, que es lo que hacen ellos. No te interesa saber cuánto pagan impuestos y cuánto pagan de intereses. Por eso nos estamos quitando el análisis, por eso nos quedamos a nivel de utilidad de operación. ¿Ok? Bueno, ¿esto para qué? Para seguir en la línea de medir la capacidad productiva con independencia de cómo está financiada. Esto es bien importante. Ya el material que lo van a tener en la plataforma, ustedes lo revisan en un poquito de detalle, leen los slides, trato de que sea un poquito texto, pero muy conciso, y aquí cada una de estas palabras es importante. Entonces, por eso quitamos los intereses. Y de la misma manera, los impuestos. ¿Por qué? Porque si yo estoy comparando las dos empresas, pues resulta que no pagan la misma cantidad de impuestos, a lo mejor por la estrategia que traen. Una trae un crédito fiscal, la otra no. Si fueran empresas internacionales, una tendría una tasa de impuestos en México y por sus operaciones en otro país tendría otra tasa de impuestos. Entonces esto ya te mueve el análisis, por eso no lo tomamos en cuenta. Por ejemplo, aquí en México, ¿alguien sabe cuál es la tasa máxima de impuestos que puede pagar una persona moral de impuestos sobre la renta? Y el ISR. Bueno, vámonos un poquito para atrás. Compañera, ¿sabe sobre qué se calculan los impuestos? O sea, que ve el gobierno a una empresa, a una persona moral, ve el caso del súper y le dice, mira, ¿de dónde agarro para yo saber cuánto le va a cobrar de impuestos? Son de las ganancias, ¿no? De las ganancias, exactamente, de la utilidad. ¿Cuál utilidad? La utilidad antes de impuestos. Después de costos, después de gastos, después de intereses. Ahora dice el gobierno, mira, te quedó esto, preste. ¿Ok? Entonces, de esa utilidad es el impuesto sobre la renta. ¿Cuánto es la tasa máxima que paga una persona moral, o sea, una empresa? El 30 y algo, ¿no? 35. 35. Me parece. Empresa que es física, ¿no? El 35. El 35, ok. 35, 30.
33. 33, el medio de los dos. ¿Ok? Una persona moral, o sea, una SASB, lo máximo que paga de impuestos sobre la renta es 30%. ¿Ok? Una persona física, 35%. Eso se movió, si no me equivoco, con la reforma fiscal del 2013-2014. ¿Qué significa esto? Que si al super factura miles de millones de pesos, como es el caso de ISR, va a pagar máximo, o sea, la tabla es máximo 30%. Pero cuando uno de ustedes gane más de 2-3 millones de pesos al año, va a pagar 35%. Para mí eso no, pues como que no da, ¿verdad? Pues dijimos que persona física 30 o cómo. Persona física es 35, una persona física es 35, ya sea con actividad empresarial o un asalariado. Entonces, bueno, nomás temas así como de cultura general, ¿no? que considero debemos de saber aquí para la clase. Entonces, no es lo mismo para la empresa internacional, no va a tener una misma tasa de impuestos por sus operaciones en México, que por ejemplo si tiene operaciones en España se pagan muchísimos más impuestos. ¿Okay? Tanto en tasa que como que allá sí los pagan, ¿no? Aquí la mitad de las personas no están en la informalidad y no pagan impuestos. Entonces, no puedes tú tomar en cuenta los impuestos para el análisis de las dos empresas, porque a lo mejor una es mexicana y otra tiene operaciones en España y la otra en Canadá. Entonces ahí nos está sesgando el análisis. ¿Okay? Eso es el tipo de cosas que debemos conocer, que les decía que hay que meterse un poquito más para analizar de una buena manera los estados financieros. Entonces por eso tampoco tomamos en cuenta los impuestos. Por eso es antes de utilidad, ¿se acuerdan que venía utilidad de operación? Y luego antes de depreciación y amortización. Como es un costo y un gasto, cuando dices antes de, se lo vas a sumar. ¿Ok? Y vamos a ver por qué. Justo lo que les comenté. Bueno, pues la depreciación y la amortización es la disminución en el valor de nuestros activos por el uso del paso del tiempo. Eso está muy claro. ¿Okay? La depreciación y amortización son egresos sin salida, ya que no conllevan desembolsos de efectivo. ¿Sí? Cada semana, cada quincena, si ustedes tienen una empresa, ¿qué es lo que van a hacer? Le van a pagar a sus empleados el sábado. Va a salir dinero de su bolsita y se lo van a dar al empleado. Llega el arrendador, ya primero pagan la renta, sacan dinero de su bolsita y se lo pagan al arrendador. ¿Qué pasa con la depreciación? Ustedes cada mes reconocen la depreciación en su estado financiero. Entonces no sale dinero de su bolsa y, señor depreciación, aquí tenga sus 1,000 pesos que estoy reconociendo. O sea, no existe. Es un egreso sin salida, es un beneficio contable que te está dando el fisco. Y tú lo ves como un costo o un gasto dentro del estado de resultados, pero no hubo un desembolso. Sería un ejemplo inverso, una venta a crédito. Oye, te vendo este carro, pero te lo voy a pagar en un año. Pues sí, es una venta, pero no tuvo ingreso. Acá es al revés. Esto es un ingreso sin salida. Entonces, si yo generé, veamos por ejemplo, eran 30 pesos. Si yo generé 30 pesos de utilidad de operación, pero esos 30 pesos traen descontados 10 pesos de depreciación y amortización que en realidad no salieron. Entonces, si ese dinero en realidad no salió y yo se lo desconté a los 30, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hacía con la depreciación y amortización? Se lo descuento, o sea, se lo sumo a la utilidad de operación. ¿Okay? Nos podemos regresar otra vez al cuadrito, por favor, donde traigamos ahí el estado financiero, para que quede todavía un poquito más claro. ¿Qué pasa? Estos 30 traen descontados estos días que vienen de acá arriba. Entonces, pero esto en realidad no salió de mi bolsa. Para medir la capacidad, la verdadera capacidad de generación de flujo de la empresa, se los tengo que sumar porque esta lana, en realidad no salió. Entonces, lo que mi negocio deja por hacer a lo que se dedica, que este es el punto central de la vida, son los 30 de la utilidad de operación más esto que no salió, porque yo se los desconto a los 30. Entonces, 30 más 5 más 5, 30. Por ahí van a tener en la plataforma unos documentos. Si quieres avanzamos a donde estamos, por favor. Van a tener unos documentos donde las casas de bolsa, los diferentes analistas de las casas de bolsa usan este indicador. A mí siempre es más importante señalar en las clases la parte teórica, la parte práctica y mostrarles que en verdad se está usando. ¿Okay? Entonces, en realidad, como decía la compañera, como lo usó ahí Arturo Elías para evaluar una empresa, son herramientas que en verdad se usan afuera. Y que nosotros no podemos graduarnos aquí en la facultad, menos de labs, sin saber qué es el EBITDA. ¿Y para qué?
como bien decía, si yo voy a comprar una empresa, si yo voy a comparar mi rentabilidad contra la de otro negocio, pues bueno, tengo yo que quitar el sesgo en la EFC, que es la estructura financiera de capital, o sea, el endeudamiento y el entorno fiscal, que es la tasa impositiva. Yo quito esas dos cosas y puedo ahora sí comparar dos empresas del mismo rubro. Y tomando en cuenta los gastos contables, que es la depreciación y amortización. ¿Seguimos, por favor? Y bueno, aquí está. Esto lo vamos a ver a continuación, bueno, perdón, en otras clases cuando veamos el tema de deuda y apalancamiento. Estas son las dos razones financieras más importantes que existen ya afuera, ¿okay? Que es la razón de deuda y la de cobertura de intereses, ¿sí? Porque todas las empresas medianas para arriba, o sea, grandes y gigantes que cotizan, tienen deuda prácticamente. Entonces, este es el indicador de endeudamiento y de servicio de la deuda, le dicen, o la de cobertura de intereses. Si se fijan, usan el EBITDA, lo vamos a ver en la clase de financiamiento. Entonces, esto también es muy importante. El EBITDA suele ser un referente ¿de qué? De la capacidad de pago de una empresa. ¿Y por qué es importante saber para el banco si una empresa tiene capacidad de pago? Pues lógicamente para saber si me va a pagar, exactamente. Entonces, al final del día es lo mismo, ¿no? Que si tú vas y pides un préstamo a Coppel, o si va Grupo Cementos de Chihuahua, que ahora ya no se llama así, se llama nada más GCC, es GCC SABSB. Si va a GCC y piden al banco, te van a preguntar lo mismo. O sea, si voy Oscar, Alejandro, a Coppel, les va a decir, a ver, prestan tus recibos de nómina, te voy a checar buró, a ver si pagas o no pagas, si estás endeudado, y te dan de referencias. ¿Qué le van a pedir ellos? El riesgo del crédito. ¿Qué le van a pedir a GCC? Oye, a ver, también tus estados de cuenta, tus reportes de bolsa, a otro nivel, ¿verdad? Pero estos principios lo que aplican lo micro, aplican lo macro y viceversa. Entonces, para la empresa, los bancos que te piden, te van a decir, oye, tu deuda, divídela entre el EBITDA. Tu deuda, divídela entre la capacidad de generación de flujo que tienes, para saber cuántas veces representa tu deuda a tu capacidad de generación. Si dices, bueno, mi deuda representa 2 veces mi EBITDA al año. Yo en un año genero X pesos de EBITDA y lo que yo tengo de deuda representa 2 veces eso. ¿Qué significa? Hace que no le prestan, ¿no? Que no me prestan, ¿por qué? Porque yo tengo 2 veces mi deuda, o sea, mi deuda representa 2 veces lo que yo puedo generar de efectivo. ¿Okay? Entonces, si yo quiero pagar mi deuda, me tardaría 2 años. Eso es como que lo que significa de un grosso modo. Salud. Gracias. Y bueno, igual, el EBITDA entre los intereses, ¿cuántas veces me puedes pagar los intereses? Es directamente el riesgo, por eso se usa eso. Vamos a profundizar un poco en posteriores sesiones, pero quiero que vayan entendiendo la importancia de este indicador. Y para terminar, si me pasó de largo toda la presentación, ¿qué es lo que me anda quedando dormido? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Que saber que el EBITDA es igual a la utilidad de operación más depreciación y amortización. O sea, si esa pregunta de examen, tanto aquí como en examen profesional, donde me los tope, si no se lo saben, pues pobres de ustedes, ¿verdad? Entonces, esto es lo que es este indicador, vaya, es lo que hay que cuidar. Es lo que nos dice si un negocio está haciendo negocio o no. ¿Ok? Y repito, es el indicador financiero más importante que existe. Hasta aquí, ¿alguien tiene algún comentario? ¿Alguna pregunta? Más depreciación y amortización. ¿Puedo regresar un poquito? Gracias. Entonces, ahí para considerarlo, y nos va a tocar calcularlo ahorita. ¿Sí? Es de vital importancia, por eso pues, trato de dejar una parte de la sesión para esto. De igual manera, si ahorita van saliendo dudas o comentarios, pues con toda confianza. Se trata más bien de eso, ¿no? De venir aquí a platicar, no tanto un monólogo de este lado. Y el ejercicio, me lo traje, no me acuerdo si me lo traje. Se lo vamos a hacer nosotros en papel. Y nos va a ayudar Sofía a capturarlo en el Excel para que ustedes también lo estén viendo en el Excel y vamos a hacer aquí entre todos. Yo sí no sé mucho completo.
No, bueno, bien. No te preocupes, gracias. No sé si lo puedo pasar. Sí, claro. No sé si lo pero Ah, para estarlo viendo junto con ustedes. ah. Bueno, veamos que había 3 cosas que teníamos que traer aquí a la clase. ¿Alguien se acuerda qué era? Sí, sí. Lápiz y borrador. Ah, ¿cómo que bueno? Calculadora. Vamos a equivocar, güey. Piensa equivocarse. Déjelo en su casa, el borrador. Cuaderno, calculadora y pluma. Muy bien. De hecho, borrador no traiga porque los exámenes los hacemos con pluma, Les voy a ir pasando el spoiler. El examen se hace con pluma y si nos regresamos y tachoneamos algo, esa ya no va a valer. Pero para no preocuparnos, si no faltan como 2 semanas para el examen. ¿2 semanas? Sí, está Qué calculado. rápido. Sí, qué rápido se da la vida, ¿verdad? Como en 2 semanas hace el examen, según yo. Ya estamos en la tercera. Pues como el 27 de febrero. Más o menos. Más o menos, si no me equivoco. Ahí está el calendario en la página de la parroquia. Adiós. Solo Mire, para la compañera. ¿Verdad? Ah, sí. Sí. Perfecto. Sí, para que vayan viendo el ejercicio. Ok, bueno, ahí lo acomodas a como pues está bien. Bueno, el ejercicio es estados financieros y vamos a clasificar según corresponde en el balance general. Tenemos las cuentas, que es activo corriente, activo no corriente. Quedamos que así se llamaban. Ya no existe eso de activo circulante, activo fijo y activo diferido. ¿Okay? Entonces, pasivo corriente, pasivo no corriente. Y son las siglas en las que los vamos a poner. Después sigue capital contable. Entonces, la idea es que las cuentas las vayamos nosotros acomodando. Vamos a poner ahí cada uno. Vamos a ir de corridito. La cuenta de patentes, compañero, esos 6,800, ¿qué será? ¿Un activo, un pasivo o un capital? Activo. Es un derecho. Y le pone usted que es activo corriente o no corriente. No corriente, ¿ok? Entonces, el primero es activo no corriente. Y luego, a ver, le tocó una fácil. Capital social. El capital social, que será activo, pasivo o capital. Capital contable. Capital contable, ¿ok? Muy bien. ¿Me recuerda su nombre, por favor? Vicente. ¿Cómo? Vicente. Vicente, ¿los bancos serán activo, pasivo? Activo. ¿Activo, corriente o no corriente? Corriente. ¿Okay? Los bancos, 7,000, activo, corriente. A ver, compañera, maquinaria de equipo. Corriente. ¿Qué? ¿Pasivo, activo? Activo. Activo, corriente. ¿Se acuerdan cuáles eran los activos corrientes? ¿Qué era lo que usamos para clasificarlos? Los que tienen liquidez. Los que son líquidos y que se espera que se vendan, se consuman o desaparezcan en un periodo menor a un año. Si usted tiene una empresa y compra maquinaria, que es la cuenta en la que estamos, usted esperaría que su maquinaria le durara nomás un año. Pues no. Ajá. Entonces, por lo tanto, en este caso, la maquinaria es activo, no corriente. ¿Sí? Y luego, compañera Caribe, iba por pagar. ¿Es pasivo corriente? Pasivo corriente. ¿Por qué cada cuando se paga el IVA quedamos? Ah, sí. Entonces era. Ay, creo que ¿No se acuerdan? ¿Lo platicamos? Sí, no, es que sí me acuerdo, nomás que me pongo nerviosa. Ok. Sí, yo. Vamos a ayudar, se paga cada mes. El IVA se paga cada mes y como es por pagar, es un pasivo a corto plazo, o sea, pasivo corriente. Bueno, ¿Ok? De acuerdo. Muy bien. ¿Los inventarios, compañero? Compañero, ¿sabes que se le cambió el lugar? Sí. Activo corriente. Activo corriente, muy bien. Después, compañera, se me olvidó su nombre, no puso su papelito, ¿verdad? Sí, se me olvidó. El de Ariadna. Ariadna. Ajá. Tenemos la cuenta de REA. Primero que nada, ¿ha usted escuchado acerca del REA? La verdad, no. Sí. Es como antes de la ¿Es qué? utilidad. Tengo aquí. Es antes de impuestos, ¿no? Sí. Utilidad antes de impuestos, ¿ok? Es resultado de ejercicios anteriores. Sí. Entonces, por lo tanto, el REA
es Venga. ¿Es qué, profe, utilidades? utilidad, es el resultado de ejercicios anteriores. O sea, son las utilidades acumuladas de balance general. Es la cuenta de utilidades acumuladas, que es una cuenta de capital, Ajá, sí, sí. ¿ok? Capital contable. Bueno, Creo que con eso llevamos bien hasta ahora. Claro que sí. Muy bien. Caja y efectivo, pues es así. Ya ver, les abro la puerta si no saben, ¿verdad? Digo, para que entre el aire y se me refresque la memoria. Proveedores, pasivo corriente. Ok, de acuerdo. Bonos a 3 años. Pues en el mismo plazo nos está diciendo. Un bono es una emisión de deuda en directo de una empresa. O sea, la empresa le presta directamente a los inversionistas de la bolsa. Es un pasivo no corriente y la deuda a largo plazo termina siendo, obviamente, también como su nombre lo dice, un pasivo no corriente. Inversiones en acciones. pues allí es Un activo no corriente, ¿no? Activo no corriente, ok. Ya veremos cuando lo estemos clasificando después, a ver si nos da, si no nos tenemos que Es regresar. un capital contable, ¿no? Inversiones en acciones, capital contable. ¿Por qué, compañera? Porque nos va a dar, pues al final nos va a dar dinero, porque estamos invirtiendo en acciones. Y aparte como que acciones, pues suena, ¿no? Como que a capital. Pues sí, vamos a cobrar. Pues si acá en las cuentas de capital contable está la utilidad y luego está el capital social, ¿por qué no poner ahí inversiones en acciones? Porque como su nombre lo dice, es una inversión. O sea, en vez de comprar maquinaria, puedes tú invertir en acciones. Es un activo, es un bien que tú puedes vender en ese momento. O sea, no son acciones visto como capital social, que esa es su cuenta de capital. Las inversiones en acciones es un activo no corriente, según lo que mencionaban aquí en el plazo. Pero que es un activo porque es una inversión temporal. Aunque no fuera temporal, es un bien, un derecho de la organización. No son acciones propias, si fueran acciones propias, sí estarían en las cuentas de capital. ¿Ok? Cuentas por cobrar, Un activo no corriente. activo no corriente o activo corriente. Me quedo con activo circulante todavía. Con activo circulante. Las cuentas por cobrar es un activo. Anticipos por Estamos con cuentas por cobrar todavía. Es algo que a nosotros nos deben. ¿Es activo o pasivo? Activo. Activo porque vamos a cobrar. ¿Sería a corto plazo o a largo plazo? A largo plazo. Pues depende. Quedamos que más o menos depende, pero esta cuenta sí es corriente. ¿Ok? Las cuentas por cobrar. Y en este caso, Aunque bueno, sea por años. sí, aunque sea por años, porque ¿qué puedes hacer tú? ¿Alguien conoce factoraje? ¿Factoraje? ¿No escuchado esa palabra? Es como algo tipo crédito, o sea, como si lo vemos como banco, es un dinero que ya, o sea, ya lo tienes, pero no es tuyo. No, ya me acordé que el factoraje es cuando, por ejemplo, el banco vende la deuda, ¿es así? El banco vende la deuda. A otra empresa. Ajá, Y esa exactamente. es la que es la encargada de cobrar. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? El ejemplo que siempre les pongo. Yo le voy a vender burritos al súper, ¿ok? Entonces le vendo mi lote de burritos al súper, son 100,000 pesos. ¿Sí? Entonces, digo al súper, págame. No, se te va a pagar en 6 meses. Le pedí ir a mi abuelita. ¿Cómo le hago, verdad? Para pagar. Tengo un chorro de deudas. Mi ciclo de efectivo es muy corto y el súper me va a pagar hasta dentro de 6 meses. ¿Qué es lo que puedo hacer? Voy con una empresa de facturaje y le digo, mira, ya aquí le facturé al súper 100,000 pesos, pero me van a pagar en 6 meses. Te doy esta factura a ti, empresa de facturaje, tú dame 90,000 pesos y tú cobras 100,000. Yo le voy a perder 10,000, pero tú me los vas a dar hoy y tú le vas a cobrar a ellos 100,000, pero en 6 meses. Ese es el facturaje. Vende la deuda. Hay empresas que se dedican a eso. Hay empresas que se dedican a eso, A comprar deuda. a comprar deudas. Ajá. Y asumen el riesgo de crédito. También eso es interesante. O sea, el súper dice, no me lo va a pagar. Esa empresa está asumiendo el riesgo. Por eso va el descuento y aparte por el plazo. ¿Okay? Entonces, por eso estas cuentas siempre terminan siendo
A ver, cuentas por cobrar líquidas porque las puedes hacer líquidas. Perdón, corrientes porque las puedes hacer líquidas. ¿De acuerdo? Y por eso las solemos poner a veces primero que el inventario. Siempre va inventario y cuentas por cobrar. O cuentas por cobrar e inventario. Se pueden poner primero porque tienes esa facilidad. Y anticipos de clientes. ¿Qué serán los anticipos de clientes? Nos detuvimos un poco en la sesión pasada con eso. Es pasivo. Pasivo corriente. ¿Por qué? Porque luego tienes que. Porque nosotros tenemos que entregar un producto. Si nos dan un anticipo, tenemos que entregar un producto o un servicio. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, es una obligación para la empresa y eso es pasivo corriente. Ahora sí, nos vamos al balance general. Tenemos un balance y tenemos un estado de resultados. ¿Qué harían ustedes primero? ¿El estado de resultados? El estado de resultados. Pero si yo puse primero el balance, No, primero el balance. Para saber cuánto nos da el ejercicio. No lo olvidamos. primero el balance, para saber Pues cuánto nos da la los dos. utilidad del ejercicio. Sí. Sí. Bueno, para decirlo en voz alta, Pues primero es el balance. para saber cuánto nos da la utilidad del ejercicio. Sí. La utilidad del ejercicio sale del balance. ¿O de dónde sacamos la utilidad del ejercicio? Según yo, de los dos. ¿Se puede? De los dos. No, es que. No, o sea, tú no los tienes, tú los estás Ah, haciendo ok. por primera vez. O sea, acabas de cerrar el año, 1 de enero, tuviste ya a trabajar y estás haciendo los estados financieros. Ya tienes toda la información. ¿Qué nos ponemos a hacer primero, el balance o el estado de resultados? De balance. ¿Verdad? Vamos con el balance. ¿Cuál profe lo puso primero? Uno que se ha equivocado, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar, vamos a empezar con el balance. Está sencillo. Hay unos recuadros. Vamos nosotros a poner la cuenta y vamos a poner enseguida el monto. ¿Ok? Ahí no lo tienes que copiar exacto, si quieres lo escribes ahí abreviado y todo. Nomás es para que les entiendan. Bueno, Se lo activo. dictamos. ¿Eh? Se lo dictamos. Aquí entre todos, sí, entre todos lo hacemos. Activo corriente. Lo primero que ponemos nosotros pues es lo más líquido. Las cuentas de activos se clasifican de acuerdo a su liquidez. Caja de efectivo. Caja de efectivo, caja y bancos. No recuerdo cómo se llama aquí. Caja de efectivo y después traemos la cuenta de bancos. Y en caja y efectivo traemos 3,000 pesos. Después, en la de bancos traemos 7,000. Muy bien. Después, ¿cuál pondríamos? Inventario y o cuentas por cobrar. Entonces, si quieren, en este caso, vamos a poner la de cuentas por cobrar porque existe ese factoraje que la podemos hacer más líquida que el inventario. Las cosas como que entrando mucho en los detalles, ¿verdad? Entonces, para cuestiones aquí explicativas. Traemos en cuentas por cobrar 5,000 pesos, nos comenta aquí Rubén. Muy bien. Después en inventarios traemos 20,000 pesos. Y si nosotros sumamos 20, 5, 7 y 3, nos da 35 y traemos ahí una pequeña comprobación, ¿ok? Siempre hay que tener en cuenta eso. Muy bien. Pasamos a activo no corriente. ¿Qué cuentas tenemos de activo no corriente? Patentes, maquinaria y equipo. Patentes, Inversiones en acciones. maquinaria y equipo e inversiones en acciones. ¿Ok? Yo pondría primero en este caso ¿cuál? Maquinaria. Maquinaria y equipo. ¿Y cuánto traemos en maquinaria y equipo? 23,000. 23,000 pesos. Después podemos poner inversiones en acciones y luego patentes. En este caso de inversiones en acciones tenemos 3,000 pesos. Y de patentes 6,800. Nos comenta. Muy bien. ¿Y se nos está dando? Sí. 32,800, 32,800. Ok, esa pequeña comprobación. Muy bien. Sacamos el total activo, que son 67,800. Por ahí ustedes también lo pueden ir comprobando con su calculadora, no va a ser que nos equivoquemos. Y por lo tanto, estos 67,800 pues los tienen que dar también
de aquel lado, la suma de qué, del pasivo y del capital, como ustedes bien recordarán. Muy bien. Aquí me comentan si necesita un poco más de tiempo alguien para pasar a pasivo corriente. Y de pasivos corrientes, ¿cuál pondría usted primero? Proveedores. ¿Qué más traemos? Anticipo de libre. Anticipo de pagos. Y va por favor. Y luego por pagar. Vamos a asumir que es una empresa más o menos grande, entonces, que a sus proveedores les pagan más de un mes y el IVA lo tienen que pagar cada mes, entonces el IVA es más exigible. Los pasivos se acomodan de acuerdo a su exigibilidad. Primero ponemos el IVA por pagar, que son 7,000 pesos. Después de IVA por pagar, ahora sí ponemos proveedores, que traemos 9,000. Y por último, Anticipos urgentes. anticipos de clientes, con 5,000 pesos. Muy bien. Así les ajusto un poco la luz, se ve un poco mejor. Sí. Muy bien. Y ahora sí, pasamos al pasivo no corriente. Que tenemos nada más dos cuentas. ¿Cuáles? Deuda a largo plazo y bonos a 3 años. Deuda a largo plazo y bonos a 3 años. Ok. Deuda a largo plazo y bonos a 3 años. A ver si me pasas a hacer acá el pizarrón un poquito, por favor. Entonces tenemos deuda a largo plazo y bonos a 3 años. A largo plazo y bonos a 3 años. ¿Cuál pondría primero? Yo la de bonos de 3 años porque ahí pues de perdida te está dando una fecha. Ok, entonces este de bonos a 3 años, dentro de la línea del tiempo, tenemos 1, 2, 3. Sabemos que este de los bonos pues va a empezar aquí. O sea, Sí. en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, 1, 2 y 3. Y este deuda a largo plazo, ¿qué largo plazo? ¿Qué entendemos en estados financieros por largo plazo? Más de 5. ¿Sí? Mayor. Mayor de un año. Para que una cuenta sea considerada largo plazo, tiene que ser mayor de un año, tanto en activos como en pasivos. En activos que lo vayas a que no sea consumible con la operación y que te va a durar más de un año, en pasivos que te van a exigir después de un año, ¿okay? O sea, un año más. Entonces, esta deuda a largo plazo puede estar aquí, acá o también en estos periodos. Pero como existe la posibilidad de que sea aquí un año o a 2, va a ser menor que a 3 años. Entonces yo pondría primero, a pesar de que tenía otro comentario, la deuda a largo plazo. Muy bien. ¿Y cuánto traemos de deuda a largo plazo? 4,000 pesos. Entonces es importante aquí como que estos temas, o sea, meterles ahí un poquillo más de análisis, ¿sí? O sea, yo lo tomo como ejemplo la André para que ustedes pues, puedan como que interactuar ahí con eso, ¿no? Son esos puntos finos que a veces se necesitan. ¿Ok? ¿Cuántos de deuda a largo plazo? 4,000. A largo plazo 4,000. Y bonos 6. Y bonos 6. Y nos están dando 4 y 6, casi siempre son 10, más 21, 31. ¿Ok? Y ahora sí, nos vamos a las cuentas de capital. Muy bien. Aquí en las cuentas de capital, pues nada más va a haber dos. ¿Cuáles son? Capital social. Capital social, que es la que vamos a poner primero, que es la aportación inicial de los socios. Capital social. Y si no me equivoco, ahí son 10,000 pesos. Sí. Y luego el REA. Que el REA quedamos que era resultados de ejercicios anteriores. O sea, son las acumuladas, son las llamadas utilidades acumuladas. ¿Cuánto es? 10,000 también. Del REA también son 10. Muy bien.
Y luego ahora sí, para terminar nuestro balance general que ustedes me indicaron, ya le vi la cara, ya se está arrepintiendo. Sí, es de sabio rectificar. ¿De dónde va a sacar Ariana la utilidad del ejercicio necesaria para poder cuadrar el balance? El estado de resultados. El estado de resultados. Entonces, ¿qué se debe hacer primero? ¿El balance o el estado de resultados? El estado. El estado de resultados, pues en cuenta la utilidad neta es la que va a venir, la utilidad del ejercicio, que es la utilidad neta, es la que va a venir a cuadrarnos nuestro balance. Ahí es donde lo pueden ajustar, no se queda no es cierto. Es lo que nos lo va a cuadrar. Entonces, nada más lo que falte. Ahí lo Lo que ponemos. falta no puedes poner, ¿verdad? Y cuando estés en emprendedor te vas a acordar de estos sabios consejos. Ahí les digo cuáles son las cuentas donde se ajusta. Si hay unas ahí que casi no revisan. En el caso, nos vamos al estado de resultados. Vamos a sacar inconcluso nuestro balance general. Pero Nos no vamos al hay que estado de resultados. cuadrarlo. Sí, ¿con qué lo vamos a cuadrar? Pues Si no tenemos utilidad neta. O sea, esa utilidad tiene que salir del estado de resultados. La parte final del estado de resultados nos la vamos a llevar a esa cerquita que nos falta, ¿verdad? Muy bien. Entonces, nos dice que el ingreso son 80,000 pesos. De esos 80,000 pesos, el costo de venta en la parte de abajo, no sé si lo pudieras dar un poquito para abajo, nomás para ver las indicaciones, nos dicen que el costo de venta representa 40% de las ventas. Me voy a poner aquí un poquito para ver si puedo ajustar la resolución. Ahí quiero se ve un poquito mejor, ¿verdad? Mejor, ¿verdad? Ahí está. Ya teníamos terminado de dibujar así, viendo la pantalla. El costo de venta representa el 40% de las ventas y el gasto de venta representa el 20% de las ventas. Entonces, ¿subimos? ¿Qué vamos a multiplicar? 80,000 pesos, ¿por qué? Por punto 40 o 40%, que es lo mismo. 32,000, 80 menos 32, ahí está la comprobación, 48. Gastos de venta son 16,000, pero ¿cómo lo calculamos? Por ejemplo, De de las ventas. las ventas, no es de la utilidad, o de lo, no. Dice de las ventas. Entonces es el 20% de las ventas. Siempre se calcula 16, siempre se calcula sobre eso, sobre ventas. Dice, el costo es 10%, 20% sobre Fue ventas. por punto 20. Por punto 20 o 20%. Es exactamente lo mismo. Después la depreciación y amortización, esa ya es dada, nos está dando el ejercicio. Son 7,000. 48 menos 16 menos 7 son 25. ¿Ok? Intereses. ¿Qué nos dice la notita de abajo sobre los intereses? Considera intereses del 10% sobre el PNC. Considera intereses del 10% sobre el PNC. ¿Qué será el PNC? Pasivo no corriente. Entonces, intereses de 10% sobre el pasivo no corriente. ¿Cuánto tenemos de pasivo no corriente? Eso que va a ser la fórmula, 10%, perdón, 10,000 pesos por 10%. Y son 1,000 pesos de intereses. ¿Esos intereses se los sumamos o se los restamos a la utilidad de operación? Si es un estado de resultados. Si es un pasivo es una resta, ¿no? Sí, los intereses se los vamos a quitar a la utilidad de operación, 24. Y luego los impuestos, que en este caso el ejercicio nos dice que consideremos un 30%, la cual es la tasa máxima. Dígame. En la utilidad de operación, aquí tenemos 41. Sí. Les está dando 41,000. No, o sea, sí está bien los 25, pero aquí Porque está. con una depreciación. Se sumó la depreciación. Sí, yo creo que sí. Nos hicieron una cuenta mucho entonces. Ahí metieron el truco. Entonces ustedes pongan el dato correcto, que es acá los 24. ¿Ok? 25. Perdón, los 25. Ustedes táchenlo ahí y pónganlo ahí enseguida. No pasa nada. Compañera, ¿no ve y se siente atrás? ¿Lo estoy viendo? Siéntese enfrente, no le voy a preguntar tanto. Utilidad antes de impuestos, menos impuestos, utilidad neta, que son los 24 menos los 7,200, nos quedan 16,800. Ahora sí, con estos 16,800, ¿a dónde nos los vamos a llevar? Pues
al balance general. ¿Por qué? Porque hay una cuenta del balance que se llama utilidad del ejercicio. Y esa utilidad del ejercicio es la que nos va a cuadrar nuestro balance. ¿Los impuestos cómo los sacamos? Los impuestos multiplicamos la utilidad antes de impuestos. ¿Te puedes regresar, por favor? La utilidad antes de impuestos por el 30% que nos indica el ejercicio. Y vamos a dejarle ahí un poquito nomás del scale para que nos muestre números, por favor. 7200. ¿Ok? Entonces ya quedó. Sencillo. Y ahora sí, quedó completo también nuestro balance general. Traemos aquí el cuadro, no sé si lo pudieras ir haciendo por favor, que vamos a bajar el activo, que son 67,800, pasivo y capital. Entonces después al activo le vamos a restar el pasivo y le vamos a restar el capital. ¿Y cuánto nos debe dar? 0. ¿Por qué? Porque a todo cargo corresponde un abono. Entonces siempre suma 0 ahí esa operación de cierta manera. Y es lo que siempre debemos comprobar, que cada vez que hagamos análisis financiero, veamos el ejercicio. ¿Ok? Bueno, entonces, bueno, ya quedamos. Y por último, tenemos nosotros que calcular el EBITDA. Vamos a preguntar aquí a la compañera. ¿Se acuerdan cómo calculamos el EBITDA? Sí. Utilidad de operación más depreciación y amortización. Exactamente. Y de utilidad de operación tenemos 25 más depreciación y amortización, que son 7, casi siempre nos va a dar 32. De esa manera calculamos el EBITDA. ¿Puedes borrar y hacerlo otra vez, por favor? Entonces tenemos que es utilidad de operación más depreciación y amortización. Esas dos cantidades. ¿Por qué? Porque estos 25 ya la traían descontada, pero esta lana en realidad no salió. Es para medir la capacidad de generación de flujo real de esa empresa, que es lo que hacemos, lo que yo generé por hacer a lo que me dedico. La empresa no se dedica a pagar impuestos, a pagar intereses ni a pagar impuestos. La empresa se dedica, su operación es vender cajas, que es este caso de este estado financiero. Y yo genero 25 más los ingresos virtuales, 25 y 7, 32. Entonces, esta es la medida de generación de flujo de la empresa. Es una manera rápida sacar un flujo efectivo. ¿Okay? Y eso es lo que importa. ¿Por qué no me importa lo demás? Como bien decía la compañera al inicio de la clase. Porque cuando se va a comprar una empresa, a mí no me interesa cuánto paga de intereses ni qué tan endeudada está, o sea, a nivel de rentabilidad, ni los impuestos. ¿Por qué? Porque voy a comprarla, yo la voy a montar a mi estructura de esa empresa. O sea, yo la voy a pegar a Super, yo la voy a pegar a ESMA, al que la va a comprar. Y va a tener mis costos de intereses y va a tener mis costos de impuestos. Lo que a mí me interesa saber es si genera dinero o no por su operación, que es a lo que se dedica. Si aquí pierde, no hay tanto problema. Es estrategia de esto. Si pierde a este nivel, o utilidad de operación o evita, o sea, ahí sí no va a ser negocio, o sea, no lo puedes salvar. ¿Okay? Entonces tú como financiero tienes que aprender a discernir de los indicadores que debes de, o sea, que valen la pena. ¿Y el indicador de EBITDA es a un año, a meses? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, ¿no? Aquí lo estamos calculando por el año terminado. ¿Puedes subir un poco sobre el encabezado del estado de resultados? Sí, claro. El estado de resultados es de enero a diciembre. Entonces lo estamos calculando de 12 meses. ¿Okay? Aquí está, 01 de enero al 31 de diciembre, por lo tanto esa es la capacidad de generación de flujo anual. Y es como se mide el año. Obviamente si tú tienes tu changarro, lo vas a estar viendo cada mes, a ver cuánto es la en el mes. Pero en temas de análisis financiero de las empresas de bolsa que vamos a conocer, se hace por año. Igual, en tema de evaluación de empresas, se hace por los últimos, si estamos en marzo, lo vas a hacer por los últimos 12 meses. El estado financiero, el balance va a ser al 31 de marzo, y el EBITDA lo vas a calcular por los últimos 12 meses, o sea, por el último año. Es la manera en la que se calcula ya en la vida real. O sea, es de los últimos 12 meses. Bueno, ¿todos terminamos?
¿Hasta aquí hay algún comentario? Profe, ¿puedo repetir los impuestos? Los Sí, claro, 7.200 de sí, hoy? con gusto. Estos 7.200, si lo puedes dar dentro de la celda, es la utilidad antes de impuestos. Te dice el gobierno, oye, pues ya lo que gastaste, tus costos, tus gastos, ya le pagaste al banco, yo te permito que deduzcas eso, te quedaron 24. Ahora sí, esos 24 que estás ganando, te vas a cepillar con 30%. El socio mayoritario de todas las empresas de México siempre va a ser el gobierno. Porque es ese impuesto, pero también está el impuesto sobre nómina, y luego está el IVA, que el IVA no es de nadie, ¿ok? Pero después también cuando llegas acá, utilidadmente repartes dividendos, hay un impuesto sobre dividendos. Hay un millón de impuestos que ustedes ya conocen. Que aquí es una planta, impuesto de traslación de dominio. ¿Okay? Que la flotilla, replajeo, tenencia, que ahora la disfrazan de revalidación. O sea, si ustedes hacen el cálculo así frío de una empresa, y luego las cuotas del IMSS, se termina yendo alrededor del 50% En puros impuestos. de los, en puros impuestos. O sea, sí es muy alto en realidad. Y el problema es que las personas tenemos la apreciación, y yo considero que es correcta, que no están bien usados, ese es otro tema. Pero bueno, muy interesante el tema fiscal, hay mucha lana ahí de por medio. Si ustedes logran explorar la parte financiera y la parte fiscal, pueden dar una asesoría integral a una empresa muy interesante. Evadir impuestos. Ese es otro tema, no recomiendo la evasión, yo soy Alejandro, el curo de salud, y no recomiendo la evasión. Pero bueno, esto es parte de lo que quería revisar en esta sesión, como que ya revisar un poquito la contabilidad, ver cómo andábamos, y que no se nos olvide. Adelante, Itzel, ¿verdad? Sí. Itzel por escrito diferente, ¿verdad? Su nombre. Sí. Es que a mí me quedó duda de por qué se utiliza la depreciación y amortización para sacar el rédito. Ok, quedamos nosotros que aquí a este nivel de utilidad de operación, esto es lo que le deja a usted vender cajitas. Este negocio se dedica a vender cajas. Usted, costos, gastos, utilidad de operación. Me quedan 25,000 pesos. ¿Sí? Pero esos 25,000 pesos, usted les descontó. O sea, aquí está descontando depreciación y amortización. O sea, a estos le resta este y le resta este. Le quedan 25. ¿Okay? Este gasto de venta, pues sí salió de su bolsa, le pagó al vendedor, pagó la gasolina del auto que va y vende, que va y cobra, son los gastos de venta y administración. Este costo de acá también salió, pagó la renta, compró maquinaria, y se fue ahí parte al costo, la materia prima, y sí está saliendo de su bolsa ese dinero. La depreciación no sale de la bolsa. La depreciación es un beneficio que te está dando la contabilidad y el fisco para que tú hagas más chiquita esta utilidad de operación y pagues menos impuestos. ¿Okay? Pero en realidad no sale la gana. Pero en sí, pues es algo que tienes. O sea, Ajá. Te das cuenta que te dicen, oye, tú aquí 48 menos 16, y vamos a imaginar que por el desgaste de tu mobiliario, de tu equipo de transporte, te dejo descontar 7 que no van a salir de tu bolsa. Entonces, como no salieron, para ver la capacidad de generación de flujo real, a los 25 le vas a sumar estos 7 porque estos nunca salieron. Entonces, por eso. Pues es como realmente muchas empresas denuncian, o sea, por eso sacan camionetas nuevas para meterlas en licenciación y ahí se van pagando con los impuestos. Automáticamente cuando sale de la agencia ya... Exactamente. Sí, exactamente. La tabla es diferente, pero es el mismo principio. Entonces, bueno, porque yo aquí tengo 7, ¿no? Por ejemplo, van a quedar 16 millones, supongo que estuvieran miles, me quedan 16 millones y se los voy a repartir a mis empleados. ¿Por qué no mejor? Me compro un trocón, yo patrón, y luego aquí en depreciación van a ser 15 y va a quedar menos para repartir en PTU a los empleados y va a pagar menos impuestos y va a traer troca del año. Y ya al último la rematan, la camioneta, la dan barata y eso es algo de... Es algo extra. Es Es algo extra, exactamente. Entonces, bueno, es como el entramaje, ¿no?, que hay ahí detrás. Pero respondiendo concretamente a su pregunta, los estamos quitando, o sea, los estamos sumando porque no salieron. Por eso es antes de, por eso las siglas de la verdad es antes de depreciación y amortización. Es como si nos regresáramos. Por eso es antes de, es lo mismo que sumar. Pero esos 7,000 se sacan de la utilidad. Es contable. Ajá, es contable, los está sacando de la utilidad contable, pero en flujo no salieron. ¿Y cómo podemos considerar en qué porcentaje de nuestra Sí, hay un porcentaje, en los vehículos en 5 años se deprecian, entonces 20% por año. Eso te lo dice la ley del impuesto, no es la ley del impuesto sobre la renta. Sí.
porque lo usas para el impuesto. Te lo dicen las normas contables también. Los edificios, 5% por año, 10% por año. Los vehículos, tanto. El mobiliario, tanto. Entonces nuestra depreciación solo aplicaría en lo que viene siendo activos no corrientes. En los activos no corrientes, es correcto. También los inventarios de cierta manera pueden perder valor cuando mandas a la merma, pero ya son cuestiones ahí un poco más contables, pero sí. Aquí para efectos prácticos de la clase, pues es sobre los activos no corrientes. Muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna pregunta? ¿No? Nos vamos a ver en la siguiente sesión porque creo que ya no alcanzamos a ver un pequeño tema que quería revisar. Nos vemos en la siguiente clase. ¿Perdón? No. ¿Me regaló otra hojita? Sí, pues esto sobró. Ok, de acuerdo. Bueno, entonces nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Nos vemos en el futuro. Cuídense.